finalmente... Te dan 5 euros que viene todo. Hola, estamos en el templo de Apolo. Pero él es un chismoso y obviamente que no era verdad. El viento estaba tan fuerte que había un oleaje hasta como 1,5 metros allá y el barco estaba Que nuestro barco está chocando contra el muro. Y por fin llegamos a Siracusa, esta bellísima ciudad al suroeste de Sicilia. Después de 40 horas casi de navegación, por fin llegamos y les vamos a mostrar en este capítulo dónde anclamos, las cosas que hacemos, visitar la ciudad, cocinar en el barco, un poquito de todo. Todo lo que puede hacer unos navegantes que vienen a descubrir esta ciudad. Te damos la bienvenida y bienvenidos a Siracusa, en Italia, por Familia por el Mundo. La idea era amarrarnos a la marina pública en Siracusa, pero nunca nos dejaron, así que, bueno, finalmente anclamos. Estamos como 3-4 horas acá, así en esta situación y decimos vamos a movernos en el otro lado de la bahía porque el viento estaba toda la noche así. Ya aquí muy tranquilo. Todavía hay mucho viento, pero la diferencia es que no hay oleaje. Significa el barco se mueve, paf, 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 pero no se mueve así. Y eso es mucho más cómodo, miren. Mira, ya preparamos día italiano con unas pizzas. La cosa es que no podemos, con este viento, no podemos con el dinghy llegar a la costa porque es tanto relajo que nos quedamos aquí hoy. Como no tenemos, esa salsa no está preparada. Esta está así. No, ve, no. Mira. Yo le pongo esta, que es pesto y sabe, le da mucho mejor. ¿Pero quién pone pesto en una pizza? Ay, nosotros, se tiene que preparar la salsa. La salsa así, o con sal y ajo y basílico, pero así sabe sin nada. Entonces yo le estás poniendo el queso y todavía no. Aquí está, ella es la jefa, ¿no? Aquí es la jefa. Por eso les voy a mostrar de mi lugar afuera cómo es. Normalmente yo uso esta, ya basílico ya está lista. Esta está al natural. Entonces se tiene que condimentar para que la pizza sepa rico. ¿Cómo la condimentas? Obviamente sal, que Oliver le puso. Está en el video. Yo no puse sal. Exactamente. Falta el ajo y otra cosa muy importante es el basílico. Basílico. Entonces es así tan bonita porque pues ya le puse el queso Oliver. Y ahora le vamos a poner un poco de parmesano que gratine. Pero le vamos a poner el toque obviamente mexicano y que a mí me gusta muchísimo. Aparte, ¿saben qué? Es que ustedes no saben, pero nos quedamos sin provisiones, nos quedamos sin harina y tuve que hacer la harina de la masa de la pizza, tuve que agregar pan molido, un poco y avena. La avena le va a estar crujiente, pero ya les platicaste que llevamos 2 días aquí encerrados. Sí, estamos aquí 2 días y queremos ir al pueblo, nada más. Fuimos a ver rápido 1 hora cuando llegamos, hace 2 días. Y desde allá hay tanto viento que no podemos acercarnos. Les digo algo que es padre. Todos estos días hemos estado acompañados. Ayer tuvimos visitas. Ayer hice un pastel de 3 leches. Hicimos más pizza. Invitamos a los vecinos. Sí. Que tienen una hija. Ellos son de Nueva Zelanda. Y tienen una hija de 11 años. Y entonces ellos vinieron. Yo pensé que tenía 13. No, perdón, 13 años. Perdón. Sí. 13. Y antier vinieron unos chicos suizos que también viajan y también los invitamos. Y hoy, ¿saben qué es lo mejor? Que hoy nos invitaron a su barco y hoy nos invitan ellos a cenar. Así que entre el lockdown o la cuarentena que está a fuerza, la estamos haciendo, pero está padre. Ok, ya pueden ver, listos. Pusimos un poquito más salami y aquí jalapeños, todo listo. Ya al horno.
Y también nos acabó tenemos 2 botellas de gas. También necesitamos saber cómo podemos o dónde podemos llenar la otra botella de gas, ¿no? Aquí siempre en el barco es recoger, porque como es un lugar tan chiquito, tienes que estar recogiendo, porque cualquier cosa, como es el salón de juegos, pero también es la cocina, pero también es el salón. Entonces, hoy los niños no hacen homeschooling, no están aquí, porque es domingo. Aquí está la comida de Oliver, que me ha dicho que se le va Sí. Se la va a comer. Lo que pasa es que dejó los ñoquis. Estas cosas es una comida italiana, pero pues sí, es que es feo desperdiciar, pero así es. Entonces yo le dije, se me antoja algo rico, porque ¿a poco no los domingos se te antoja algo así? Con mucho sabor. Y más encerrado uno, pues. Ya vamos a ponernos aquí a limpiar. Ya tenemos la ensalada, pizza. Ya vamos a comer. Ya está la segunda. Lo estoy comiendo. A ver. No, todavía falta, Oliver. La parte de atrás está bien. El problema con el de gas, que un lado siempre es listo y el otro todavía falta. Ya casi. Ya está la mesa, mira. Oliver dijo que iba a comer esto. Qué rico. Y esta nuestra salsa calabrese. Esto todo. ¡A conquistar! Kiki. Estamos enfrente. Vamos a regresar por los Ay, miren, es un aplauso, papá. Yo la verdad, quién sabe si me hubiera regresado. ¿Qué sabemos de Siracusa? ¿Qué es aquí? En ¿Qué hay? español se dice, llevamos hasta el molcajete. Es una expresión que significa llevar. Molcajete, basura. Hoy precisamente tuvimos una clase muy enriquecedora con su maestra, yo, Alice. Un lugar que ha sido conquistado por todos los que hayan pasado por Europa. Sin embargo, nosotros nos enfoca griego que por 400 años antes de Cristo estuvieron aquí los griegos. Dionisio I. Dionisio. Dionisio pues era un tirano que hacía lo que quería él hacer. Y él se obsesionó por una herramienta. Es catapulta. La catapulta, sí. Y es tan interesante porque todavía están las ruinas. Imagínate 2600 años después que estén las ruinas del templo de Apolo donde él Hicimos el dinghy aquí en la marina porque de nuestros amigos hay otros barcos. Ellos perdieron 2 motores hace 2 días, le robaron uno y hace un día robaron otro motor. Pero con el barco completo. Sí, Pero con todo el dinghy. todo el dinghy con no, motor, está. por eso ya tomamos la decisión de llegar con el dinghy aquí en la marina. Y aquí en esta marina, Y- que esta marina cobran como 100 por día, no estamos ahí, pero la verdad es que qué amables. Pero Hemos nos dejado dejan nuestros poner el dinghies. dinghy, al menos aquí. Ellos son nadie- amables, pero los de la autoridad de aquí, yo no sé qué está pasando. Mira, eso es el muelle público. Preguntamos como 3, 4 veces en diferentes días y siempre fue muy complicado de hablar por radio y no contestaron. No, no nos sé qué. pidieron un So, permiso. finalmente, Te dan, ¿saben qué? Se me hace que nada más te hacen preguntas y todo. Y al final nos dijeron, no, ya sí tienen el permiso, márquenme ahorita por radio. Nunca contestaron. Oliver como Hard Rock, estuvo como 2 horas. Los otros vecinos tuvieron como 5 horas y otros vecinos, o sea, de verdad, o sea, mejor que no mientan. no, y me no parece den que permiso. nada más quieren estos barcos. Sí. Miren, esta era parte de la muralla de protección que tenían aquí en Siracusa. De verdad, este lugar es majestuosamente bello. De los lugares que hemos ido. Es grande la ciudad de Siracusa. Los precios varían. Puedes comer desde 5 euros, que viene todo tu menú. Está un poquito más abajo. Puedes comer un poco más caro, como todos, 20, 22 euros por menú, pero ya en otro lugar. Y el clima, ahorita estamos, ustedes saben, es mayo y está ya más que excelente. Yo creo que julio y agosto va a estar muy cálido, pero está increíble, está padrísimo este lugar.
Hola, estamos en el templo de Apolo. Y aquí un día Dionisio dijo, la diosa me dijo que todas las mujeres vengan a dejar las cosas valiosas y las joyas. Pero él es un chismoso y obviamente que no era verdad. Y en el siguiente día todos vinieron a las puertas de las casas y decían a las mujeres, denme sus joyas, las cosas valiosas, el oro, y vayan a dejarlo en el templo de Apolo. Y los que no lo hacían, pues... No, nos acaba de suceder algo antes, porque si no va a sacar la lagrimita. Estábamos comiendo en este lugar. Nos hablaron los vecinos de Nueva Zelanda, por favor, que nuestro barco está chocando contra el muro. Es un miedo, es como tu casa se está destruyendo. Volteamos a ver. ¿Sí, mi amor? Volteamos, vimos le dije a Oliver, corre. Estábamos, ese era unos 700 metros de tomar el dinghy, unos 500 metros. Le dije, corre, el dinghy, del dinghy, a ver, pues les vamos a enseñar. Si y no ya hubiera estaba nuestro vecino. Si papá no hubiera dejado ir hacia Nuestro vecino se acordó un día que nosotros le habíamos contado esa historia, que en algún momento podría chocar nuestro barco. Y él se acordó y fue en el dinghy, pero no sabemos si llegó a bueno. Yo no sé. ¿Por qué se podía chocar su barco? No sé si él llegó en un buen momento, no sé la situación está muy difícil, pero estoy hablando aquí. Si nuestro barco tiene daños o no. Porque lo habíamos pintado. Y el baño estaba lejísimo, No, es a 600 metros, corrió Oliver, no sé, de aquí que moviera, pero gracias a Dios, no sé, Donald, el vecino de Nueva Zelanda, estaba ahí, yo creo, y él lo movió con otros amigos, había más gente, pero no sé cuánto tiempo llegaron y tardaron, y llegaron y vieron, no sé si llegaron y se estuvo chocando nuestro barco, no sé si mi barco se chocó, no sé. No sabemos que se movió, no sé si llegó a chocarse, no sé.